Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a un video del canal. El día de hoy vamos a estar visitando una zona bastante interesante, más que todo por la parte histórica que tiene el lugar y lo que representa ese lugar para el país como tal. Vamos a estar yendo a una región que se conoce como Sarapiquí. Este fin de semana estoy aprovechando, hoy es domingo y nos dirigimos para allá. Estoy aprovechando porque mis familiares, mis tíos tienen una propiedad en esa zona y por lo general vamos mucho a esa zona. Sin embargo, nunca he hecho video al respecto y yo creo que ya es hora de hacerlo porque es una zona bastante interesante. Como atractivo principal vamos a ir a una parte de Finca 5. Pasa mucho que en este lugar los nombres de las regiones se conocen como fincas, 1, 2, 3, 4, 5 numeradas. En este caso vamos a ir al río Chirripó porque justamente en ese río pasa lo que es el puente ferroviario más grande de Centroamérica. Entonces vamos a ir a conocerlos y quiero hablarles un poco sobre la historia del ferrocarril en Costa Rica, lo cual es bastante importante porque tiene mucho que ver con el tema del café y en general con la historia de Costa Rica, y muchas cosas pasaron alrededor de. Entonces vamos a ir a conocer esa zona. Tenemos que pasar el Parque Nacional Braulio Carrillo, lo cual es un bosque bastante intenso. Entonces también quiero mostrárselos porque tiene mucho que ver con el tema de la historia de este ferrocarril. Entonces, si estamos listos, vamos a conocerlo. Este lugar también tiene muchos ríos y cosas bonitas, entonces voy a tratar de mostrarle algunas cosas más dentro del lugar. Pero si estamos listos, entonces vamos para allá. Estamos alistando todas las cosas, poniéndolas en el carro para ver si nos marchamos. Vámonos. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos. ¿Ven este lugar tan bonito? Tenemos que ir a esas montañas que se ven por detrás. Vamos a tomar una ruta principal, ya casi la tomamos, que nos va a llevar a esas montañas. Y tenemos que pasar todo ese sistema montañoso, el cual es este parque nacional que se llama Braulio Carrillo. Y tenemos que pasarlo e ir en medio de estas montañas. Entonces ahorita lo vamos a ver. Como estamos en medio de este parque nacional y tenemos que cruzar todas estas montañas, estamos en esta autopista que cruza este parque nacional. Hay una parte donde hay una montaña literal al frente de la calle, entonces se tuvo que construir un túnel que estamos prácticamente a punto de pasar. Es un túnel muy húmedo en realidad, porque la montaña es húmeda. Entonces ya casi pasamos por él y es parte de lo que quiero mostrarles. Hola gente, ya estamos en la región de Sarapiquí. Algo que quería mostrarles, aprovechando que estamos acá, es que por el tema del clima que tenemos acá, que es un tropical muy húmedo, lluvioso, muy lluvioso, esta zona es perfecta para siembras, siembras como chile dulce, como vainica en este caso, maíz que sea. Mis tíos siembran acá en esta región, entonces quería enseñarles un poquito sobre estas siembras y que uno de ellos nos explique un poquito cómo funciona el proceso de la siembra de maíz, por ejemplo, o el chile, que es lo que más están sembrando en este caso. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora sí, acá estamos con mi tío, que nos va a explicar un poco cómo funciona esto. Primero que nada, ¿qué estamos haciendo acá y de qué es esta siembra? Esta siembra es de vainica. Una vainica, como usted verá, es de la vainica que enrea. Ok. Sí, ¿Qué es la vainica que enrea? ¿Qué es la vainica que enrea? es que tenemos vainica que es pequeñita, una mata pequeña, que con 3 cogidas ya se termina. Okay. Esta tiene la característica que enrea
y se puede coger hasta unas 10, 15 veces. Ah, ok. Entonces produce Da más más. producción. Ok, Sí, sí. perfecto, perfecto. ¿Y esto que estamos sembrando aquí, qué es? Esta es la misma vainica, pequeñita. En este Ok, momento estamos resembrando por unas matas que no nos quisieron germinar. ok, ok. ¿Cuánto dura el proceso más o menos de esta vainica creciendo para el punto en el que ya se puede coger? Esta vainica del día que se siembra, 50 días después ya tenemos lista la cosecha. Ok, perfecto. Y veo que como hay que estarla amarrando, ¿cada cuánto se tiene que estar amarrando para que ella llegue al punto? Una sola vez Una sola vez. se tira un cordel de la mata al suelo a 1,5 metros de alto. Ok. Ella misma se enreda sola. Ok, perfecto. Por allá atrás tenemos el chilar. ¿Cómo funciona esto con el chile? Igual, ¿cuánto tiempo dura en el proceso de poder ya cogerse el chile? Y más o menos cuántas veces se puede coger por mata. El chilar viene la planta ya de un invernadero. Dura un proceso como un mes en el invernadero y después del trasplante en cuestión de 2 meses y medio empieza la cosecha. Y si no entra ninguna plaga, hay chilaris que nos han durado produciendo hasta 6 meses. 6 meses, es bastante tiempo de producción. Excelente, qué bueno aprender un poquito sobre esto. Ahorita vamos a ir a ver el chilar para que veamos cómo se ve y muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Aquí estamos con las vainicas y eso es más o menos el producto. Para quien no las conozca, estas vainicas las solemos comer a veces se hacen con huevo, se le agrega al arroz con pollo, pero sí se consume mucho acá. Como vemos, esto es más o menos cuando ya empieza a dar el producto. Sin embargo, le falta bastante. Acá tenemos las florcitas, no sé si se logran ver. Y esas florcitas son las que pronto se van a convertir en la vainica. Bueno, gente, ya ese es el chilar propiamente. Y estos son los chiles que dan las matas. Igual hay que darle un poquito, todavía no están como para empezar a cogerlos, pero ya está cerca. Que gente, nada más como para mostrarles un poquito, este es el lugar donde nos estamos quedando, esta es la propiedad de mis tíos. Siempre en toda familia costarricense siempre va a haber un espacio para hacer como una canchita de fútbol, para jugar bola. Eso es sumamente importante acá. Y como les digo, este es el lugar donde nos estamos quedando. Hay mucha gente porque mucha gente de mi familia estamos aquí, pasando estos días de vacaciones acá. Entonces nada más quería mostrarles un poquito cómo es el lugar donde nos estamos quedando. Allá es donde dormimos. Ok, gente, ahora sí, estamos acá en Sarapiquí, en Finca 5, justamente a la par del puente ferroviario más grande de Centroamérica. Este puente, para que entendamos, se construyó en 1978 y se finalizó en 1982. La construcción de las vías ferroviarias en Costa Rica como tal empezaron en 1870 y se construyeron como por 20 años, se finalizaron en 1890. Lo que pasa con el tren en Costa Rica es que fue muy importante. Este es el tema. En Costa Rica, el café, ya hemos venido hablando de eso, fue sumamente importante en nuestra historia. En Costa Rica se buscaron varios productos, se intentó con varios productos sostener nuestra economía en eso. Y no fue hasta el café cuando realmente ya se empezó a dar de una forma sostenible, porque anterior a eso, básicamente los productos eran más que todo como de subsistencia, sembrar productos para vivir de ellos. Sin embargo, el café fue un tema diferente, porque el café se logró establecer vínculos con Europa, específicamente con Inglaterra, y se comenzó a exportar. El primer café que se sembró en Costa Rica fue por un padre, justamente. Él fue a dar una capacitación en Jamaica. En Jamaica ya se daba el tema de la siembra de café, un café arábico, un café alto.
y a él se interesó en eso, entonces se trajo unas 3 maticas de café para Costa Rica y curiosamente las primeras matas de café se sembraron 300 metros, 400 metros norte de lo que el lugar donde en San José hoy se ubica la Catedral Metropolitana. Ahí se sembró el primer cafetalito. El tema es que el café comenzó a darse un auge increíble y comenzó a funcionar bastante. Y cuando se comienza a exportar, la primera exportación que se da fue en 1820, 2 quintales de café que se exportaron a Panamá. Y luego se comienzan a dar las exportaciones ya más o menos en 1840 a Inglaterra. Entonces, al ser tan importante el café en Costa Rica, se tuvo que empezar a buscar medios para exportarlo de forma mejor. ¿Qué es lo que pasa? El único puerto de exportación en Costa Rica en ese momento es un puerto que se ubica en Punta Arenas, se llama Caldera. Ese puerto se ubica en el Océano Pacífico. Claramente Europa está hacia el otro lado. Entonces era un problema porque al exportarse, bueno, desde ahí básicamente los barcos tenían que dar toda la vuelta por Sudamérica, lo cual les tomaba como 6 meses para durar otros 6 meses yendo hasta Europa. Y no solo era el tema del tiempo, sino que también se perdía mucho producto. Entonces, ¿qué pasa? Se recurre a esto, a la construcción de una vía ferroviaria que pudiera comunicar el Valle Central con la zona atlántica para hacer un puerto en el Atlántico. Entonces, aquí comienza la historia del ferrocarril en Costa Rica. Continuamos hablando un poco de este puente. Eso es algo que me gusta mostrarlo porque a la gente le gusta hacer esto como un estilo reto, porque es un poco complicado. El tema es que este puente es muy alto y entre los barrotes de madera hay un espacio suficiente en el que bien puede pasar una persona, por lo cual no es muy seguro, pero a la gente le gusta hacerlo, caminar un poco entre las vías del tren en ese puente. Ese puente mide alrededor de 444 metros de largo. Hace unos años el río creció y se llevó una parte del puente, entonces no está completo porque se destruyó. Claramente las vías del tren, como podemos ver, están abandonadas, ya no se utiliza más. Lastimosamente en el 95 tuvimos un presidente que no fue muy bueno. Él tenía negocios de camiones y buses también, entonces básicamente, en resumen, quitó el tren en Costa Rica. Ahora lo tenemos de vuelta en el área del gran área metropolitana, en el Valle Central, donde están esas 4 ciudades, pero solamente funciona ahí. Hay proyectos para volver a habilitar tanto este puente como esas vías, pero como vemos tenemos que trabajar bastante en ello. El tema con las vías de tren es cuando el café se necesitaba realmente transportarlo a la parte atlántica, producto de que desde el Pacífico estaba tomando mucho tiempo, se consiguió a una persona que se encargara de este proyecto. Pasa esto, para llegar aquí, esta es la zona noreste del país y es una zona muy plana, pero para llegar acá hay que pasar el Braulio Carrillo, que es un parque nacional con un bosque muy intenso, con un bosque tropical muy lluvioso. Entonces claramente es un bosque perenne y es un bosque sumamente salvaje, bosque primario y bastante difícil de atravesar. Para los que no sé si alguna vez han escuchado un poco sobre la historia del Canal de Panamá, aquí se dio algo similar, no tan a gran escala, pero algo similar con la construcción del ferrocarril. Lo que pasa es que cruzar ese parque nacional era bastante difícil, producto que la geografía del lugar y la selva tan intensa lo complicaba mucho. Entonces era un proyecto sumamente difícil y el tema es que para llegar hasta esta zona, la zona atlántica, digamos que todas estas planicies que conducen hasta la zona atlántica donde se pudo hacer el puerto de Limón que comunica ya el Atlántico, hay que pasar ese parque nacional y no es nada sencillo. Entonces se contrató a un hombre de Estados Unidos, él ya tenía bastante experiencia en el negocio de construcción de vías férreas, su nombre era Minor Cape. Y él se vino acá y básicamente hizo un negocio con Costa Rica, un trato en el que cuando él finalizara con la construcción de esto, él se iba a quedar con el dinero que produciera el tren. Al gobierno realmente no le importaba mucho porque lo que necesitábamos en ese momento era la urgencia de transportar el café. Entonces dijeron que sí, pero él también había ido a Sudamérica y había visto el negocio del banano y había visto lo bueno que era. Entonces pidió también en esa zona de estas planicies, pidió 400 hectáreas de terreno a cada lado de la vía férrea y se le dieron también. Entonces eso es otro tema y es algo que ahorita vamos a ver, quiero mostrárselos porque después de la construcción del ferrocarril, acá se dio mucho el negocio de la plantación bananera y es algo que todavía podemos ver hoy en día acá. El tema es que cuando se inicia la construcción de este ferrocarril, muchas cosas pasan. Y la gente que él contrató al principio fueron italianos. Entonces estos italianos comenzaron a construir el puente, pero las vías de tren, pero cuando llegaron al Parque Nacional comenzaron a morir por enfermedades, por muchas razones. Entonces él tuvo que conseguir
gente de China. Pasó, digamos que pudieron trabajar un poco más, pero empezó a pasar lo mismo, se empezaron a morir. Entonces, como última opción, él comenzó a traer gente de Jamaica. Ellos sí pudieron lograrlo, sí fueron lo suficientemente fuertes físicamente y para resistir las enfermedades que lo lograron. Entonces ellos terminan con el tren y muchos de ellos se quedan en este lado del país, detrás de estas montañas, detrás de este parque nacional, y se asentan en esta área. Lastimosamente, en nuestra historia, en aquellos tiempos, las cosas fueron muy crueles con ellos, porque básicamente no se les dejaba entrar al Valle Central y se les separó mucho del país, lo cual fue muy triste. Las cosas ahora son muy diferentes y ellos se consideran totalmente costarricenses como nosotros, pero en el pasado ese no fue lo que pasó. Entonces, por eso es que si venimos a Costa Rica, en esta región, bueno, más que todo en la región de Limón, es donde se concentra la mayor población de gente de índole, digamos que de piel más oscura, piel más negrita, producto de que ellos venían de Jamaica, y como se les separó tanto del resto del país, entonces ellos crearon como una propia cultura. Incluso digamos que en esta región ellos tienen su propio dialecto, incluso que es patuá. Pero como digo, ahora las cosas son muy diferentes. En aquel tiempo, con el tema del banano, fue muy difícil también porque ellos necesitaban subsistir de algo, y básicamente lo único que tenían eran esa compañía que había creado Minor Cave, la cual llamó la United Fruit Company, y ellos comenzaron a trabajar en el banano, pero las condiciones fueron muy duras al punto de llegar casi a ser una esclavitud. Entonces hay un libro muy importante al respecto, se llama Mamita Unite, y se expresa mucho todas las vivencias crueles que ellos vivieron con respecto al tema de las bananeras y la United Fruit Company, que a pesar de que era tan cruel, era su único medio de subsistir. Entonces ellos le llamaban de esta forma, Mamita Unite, haciendo referencia a que era como su mamita, su proveedor de alimentos, pero de una forma muy cruel. Entonces, como digo, muchas cosas pasaron, pero es parte de la historia que tenemos con respecto a este ferrocarril. En esta zona tenemos esto mismo, el más grande, el puente más grande, que pasa un gran río que se llama Río Chirripó, y es básicamente el puente ferroviario más grande en este país y tiene mucho que ver con esta historia del ferrocarril en Costa Rica. Vamos a verlo un poco y luego nos vamos a mover a ver algunas cosas más en este lugar tan precioso, algunos ríos y la plantación bananera y algunas otras cosas que también quiero mostrarles. Ok, gente, este es el río Chirripó, que es justamente el que pasa por debajo de este puente. Es un río grande, con muchas piedras alrededor. ¡Saluden! Algo de lo que quiero hablarles, gente, es en el video que hicimos sobre el volcán Poás, estuvimos hablando un poco sobre las rocas ígneas. Las rocas ígneas son las rocas que se forman básicamente por lava proveniente de los volcanes. Cuando esta lava se seca, se forman rocas. Estas rocas están llenas de minerales y las clasificamos como rocas ígneas. Tenemos las rocas ígneas intrusivas y extrusivas. En este caso, en un lugar como este, está full de rocas ígneas extrusivas. Esta zona, como está cerca, digamos que detrás de esas montañas donde está todo el sistema montañoso del Valle Central, este sistema montañoso también es un sistema volcánico. Entonces hay como 7 volcanes, 5 de ellos están activos. En el pasado, cuando se formó geológicamente Costa Rica, estos volcanes eran incluso más grandes y tiraron mucho material. Este material, claramente al ser lava secándose, produjo muchas rocas, y estos ríos las arrastran. Entonces en lugares como estos tenemos muchas rocas. Estas rocas, como expliqué esa vez, están llenas de minerales provenientes del magma. Entonces muchos de estos minerales encontramos minerales como el hierro. Entonces es curioso ver cómo el hierro, al ser un mineral que viene de las rocas, se oxida incluso en las rocas, y eso es algo que quiero mostrarles acá también. Esto es muy común que lo veamos en hierro ya cuando lo tenemos como en el puente, por ejemplo, que tenemos el mismo efecto de oxidación, pero se nos hace muy común en el hierro ya cuando está solo como en ese mineral, por ejemplo el puente. Pero acá en las rocas también lo tenemos. Esta roca tiene mucho hierro y, como podemos ver, agarra el tono que tiene el óxido, porque al tener tanto hierro y estar expuesta al sol, básicamente se oxida, como esta otra que tenemos acá. No sé si se logra ver, tal vez por la claridad, pero básicamente esto que tenemos aquí es óxido proveniente del mismo hierro. Al haber tanto hierro expuesto al sol y al agua, se termina oxidando básicamente.
y por eso agarra ese tono amarillo como de óxido. Este río está lleno de vida, no sé si podemos ver los pescaditos donde andan, están muy pequeños acá, esos pescaditos luego van a crecer más y en aquel río van a andar por ahí ya cuando tengan un mayor tamaño, y por eso hay pesca. Entonces acá se da pesca de una forma más como deportiva, como por pasión, no tanto como un medio de subsistencia. Este es el lugar donde ellos traen las bananas y acá las empacan. Entonces este es como el edificio principal donde ya se trabajan todas las bananas de la plantación y se traen acá a este sector. Bueno gente, ahora sí nos trasladamos a un río muy bonito. Estamos todos acá viajando en familia. No hay mucho que decir la verdad sobre un lugar como este. Déjenme y se los muestro. Simplemente disfrutarlo. Es precioso, con su naturaleza, y para refrescarse está simple y sencillamente perfecto. En esta área hay muchos ríos como este, ríos así preciosos, con pozas. Nosotros llamamos pozas a las partes más hondas. En aquella parte es un poco más hondo, entonces como vimos ahí, a la gente le gusta saltar. Incluso hay un puente por allá abajo, el cual es un poquito alto, pero a la gente le gusta saltar de ese puente. Pero acá estamos, en este hermoso río. Bien gente, y ahora sí nos metimos un ratito al agua para refrescarnos un poco. Vamos a ir a conocer un último lugar para terminar con el video de hoy. La verdad nos hacía falta meternos, esta zona es un poco caliente a veces, entonces esta agua la verdad que refresca bastante. Esta y todas las aguas de los ríos en la zona, la verdad es que hay bastantes y son muy bonitos, y fue bastante refrescante. Como dije, vamos a ir a conocer un último lugar para terminar con el video de hoy. Espero que les guste. Ok gente, este es el último lugar que vamos a estar visitando en este video. Esto es una propiedad de unos amigos de mis familiares. Es un señor que tiene esta propiedad hermosa. Él siembra papayas, la cual es esta planta que tenemos acá. Esta zona es perfecta también para el cultivo de papaya. La razón por la que estamos en esta propiedad, primero es porque es muy bonita, pero principalmente porque termina en un río hermoso. Este río es el mismo río Chirripó, pero en otra parte. El río Chirripó es el que estuvimos viendo antes, que pasa por debajo del puente ferroviario largo, pero esta vez vamos a estarlo viendo desde este ángulo porque es hermoso de cómo se ve aquí, y quiero mostrarles también un poquito de cómo se ve esta propiedad, la cual es muy bonita también. Entonces vamos a verla. Esta es parte de la propiedad. Acá tenemos más de sus plantaciones de papaya y al frente tenemos plantaciones de yuca. En Costa Rica en general se consume mucho la yuca, se fríe, hay muchas formas de prepararla en realidad. Y eso es parte de esta propiedad. Si alguno de ustedes vio el video del volcán Poás, notaron que en ese volcán habían plantas de estas, helechos. Eran gigantes, por el mismo tema que hablábamos de que es una zona con un bosque perennifolio tropical muy húmedo. Entonces la humedad era tan fuerte que las plantas crecían exageradamente grandes. Aquí, si bien esta zona también es perenne, no es tan exagerado como en ese volcán, ni la tierra tan fértil. Pues sí es fértil aquí para cultivos y demás, pero podemos ver una diferencia en las plantas y vemos que este es su tamaño normal, como deberían ser. Incluso acá son un poco más grandes de lo normal, pero es que en ese volcán eran exageradamente grandes. Eso es algo que quiero mostrarles porque vean el tamaño de este árbol. Para que un árbol
tenga ese tamaño, eso es parte de la importancia de proteger la naturaleza y el medio ambiente. Porque para que un árbol tenga ese tamaño, tienen que pasar años de crecimiento. Y quiero que vean cómo se ve una persona. Macho, póngase un toque al frente del árbol, porque siempre es bueno ponerse a la par de, para que realmente se pueda calcular el tamaño de las cosas. Entonces así es como se ve él, a la par de siquiera las raíces de este árbol. Un árbol que ha estado creciendo por años. Y ahí está, nos estamos acercando, vamos a verlo. Ok gente, ahora sí llegamos. Solo vean qué lugar más hermoso. Ok gente, cruzamos al otro lado. Y esa es la vista que tenemos. Es hermoso la verdad. Estábamos allá, de aquel lado, y acabamos de cruzar acá. El lugar es simplemente hermoso. Y es perfecto para la pesca, más que todo deportiva. Miren esta arena de río, qué interesante y qué bonita que es. La arena es un producto de miles de años de erosión básicamente. Esas piedras que vemos por todo lado, el mismo río en este caso, en el caso de las playas, es la corriente del mar, la que al hacerlas chocar unas con otras las va desgastando y desgastando, y básicamente ese polvo que va quedando es lo que llega a convertirse en arena. Entonces en un río, al tener un efecto similar, tantas rocas termina haciéndose arena. Es un proceso, como digo, de miles de años, pero esto es en lo que termina. A mí esta parte me encanta porque parece un paisaje como si no fuera de aquí. De aquí me refiero a este planeta, no sé. Tal vez ese es el sentimiento que nos da cuando vemos cosas nuevas, no tan comunes. Esta gran acumulación de arena. Pero no sé, a mí me impresiona mucho y se ve muy lindo, especialmente rodeada de tanta naturaleza. Allá, eso que se ve por allá, es un quebradero que hay cerca. Obviamente, habiendo tanto recurso natural aquí, se tiene que aprovechar un poco, ¿no? Y se extrae mucha de la arena y la piedra también para construcción. Entonces esa piedra, ese quebradero, lo que hace es hacerla más pequeña para obtener la piedra que se utiliza para construcción. En la mañana estábamos hablando un poco de esto, el tema del óxido como parte de los minerales en estas rocas ígneas. Entonces esto es más de eso mismo, el óxido entrando en contacto con el agua, el hierro, entonces entrando en un proceso de oxidación de forma natural en las rocas. Es bastante interesante verlo así en la naturaleza. Ok gente, entonces aquí es donde terminamos este video. Como siempre, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco y nos vemos en el próximo video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y dejen un comentario por ahí también. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Allá vaya yo, se la pasa rata. La rata la pega, Coqui, casi.